Saludos, bienvenidos una vez más al Senado a la Vista. Qué bueno que están con nosotros. Esta semana de arduo trabajo legislativo para dar continuidad a aquellas piezas que el pueblo dominicano espera sean aprobadas. También fue presentado un documental sobre la democracia de la República Dominicana y fue disfrutado por senadores, funcionarios y colaboradores. También un gran número de personas estuvieron disfrutando de nuestro programa de visitas guiadas. Esto y más, usted va a disfrutar en el programa del día de hoy. Comenzamos. Yo soy Angie Lizardo. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. En 3 sesiones realizadas durante esta semana, el Pleno dio acogida a varias piezas legislativas requeridas desde hace largo tiempo por la sociedad dominicana. Veamos. En una primera y prolongada sesión, el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, iniciativa del presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Esa normativa tiene como finalidad establecer el marco legal del Sistema de Inteligencia del Estado conforme al artículo 261 de la Constitución, con el propósito de enfrentar amenazas a la seguridad nacional como el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, ataques cibernéticos, corrupción, tráfico de armas y flujos migratorios irregulares, especialmente en zonas fronterizas. Iniciativa del senador Ricardo de los Santos Polanco. También en primera lectura fue sancionado el proyecto de ley que declara a Dajabón como provincia ecoturística con el propósito de promover el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales de esta demarcación fronteriza procedente de la Cámara de Diputados. Dentro de esos trabajos legislativos, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, dejó conformada una comisión especial para dar seguimiento al proyecto de ley sobre el trabajo en plataformas digitales de transporte de personas, la cual estará presidida por el senador Guillermo Lama, proponente Casimiro Antonio Marte. Mientras que en única lectura el Pleno dio acogida a las siguientes resoluciones, como son la que solicita al presidente Luis Abinader Corona instruir al director del Servicio Nacional de Salud para la instalación de una unidad de oncología en el Hospital Municipal Villahermosa en la provincia de La Romana, esta iniciativa del senador Edward Espíritu Santo. Además, la que dispone otorgar un reconocimiento al doctor José Altagracia Garrido Calderón por su trayectoria y valiosas contribuciones al desarrollo de la medicina en la República Dominicana. Iniciativa de los senadores Rafael Barón de Luc y Lía Inocencia Díaz. De igual manera, la que solicita al ministro de Cultura la construcción del Museo de las Tradiciones Ocoeñas en la provincia de Ocoa, presentada por el senador Milciades Aneudi Ortiz Sanjún. En otra similar, solicita al Poder Ejecutivo disponer la construcción de una casa museo cultural para alojar al grupo de teatro Cocolo Danzante Los Guloyas en la ciudad de San Pedro de Macorís, iniciativa de la senadora Aracelis Villanueva. Así también la que solicita al ministro de Educación disponer la terminación del Liceo Profesor Silverio Porquín Costa del Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo, provincia El Ceibo, cuyo proponente es el senador Santiago José Zorrilla.
más la que solicita al director del Infotet la instalación de un centro de formación técnico profesional en el municipio de Neiva, provincia de Bauruco, presentada por el senador Andrés Guillermo Lama. De igual manera, se dio acogida a la resolución que solicita rendir un homenaje póstumo a Nelson Antonio Corniel Figueroa, Don Tono, por sus aportes y trayectoria de servicio en favor de los habitantes en la provincia Hermanas Mirabal de la senadora María Mercedes Ortiz. También fue sancionada la resolución que solicita al presidente Luis Abinader la construcción de una cancha deportiva en el barrio Pekín de Santiago de los Caballeros, a iniciativa del senador Daniel Enrique Rivera, así como la que solicita al director del Infotep disponer la instalación de centros de formación en los municipios de Las Matas de Santa Cruz y Villa Vázquez, provincia de Montecristi, proponente senador Bernardo Alemán. También en esta sesión fue ratificado el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, firmado el 2 de octubre de 2023, proveniente del Poder Ejecutivo. Además, resaltamos que el Pleno aprobó dejar sobre la mesa la lectura del proyecto de ley de contrataciones públicas procedente de la Cámara de Diputados. Mientras que al inicio de esta sesión se honró con un minuto de silencio la memoria del exalcalde y exdiputado Rafael Suberví Bonilla, quien falleciera recientemente. El Pleno del Senado aprobó en primera lectura con modificaciones el proyecto de ley de contrataciones públicas procedente de la Cámara de Diputados. Esta normativa establece un régimen jurídico de las contrataciones públicas mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que les son aplicados a los fines de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos. En primera lectura, los senadores aprobaron el proyecto de ley que declara el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Rock Dominicano, en honor al natalicio del músico Luis Díaz, el Terror Díaz, procedente de la Cámara de Diputados. También se conoció la ley que declara a Ercilla Pepín como prócer de la patria y designa el 7 de diciembre de cada año como Día de Ercilla Pepín. Esta propuesta es de los senadores Daniel Rivera, Omar Fernández, Ricardo de los Santos y Félix Bautista Rosario. Los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que designa la ciudad ganadera con el nombre del doctor Julio Antonio Brache Arseno, remitido por el Poder Ejecutivo. También en esta sesión se dejaron sobre la mesa los proyectos del Código Laboral y Código Penal, con el objetivo de continuar el diálogo y consenso. Mientras que en segunda lectura se sancionó de manera favorable la iniciativa de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, proponente Ricardo de los Santos. El Pleno Senatorial aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que eleva el paraje Santa Fe de San Pedro de Macorís a distrito municipal, de la senadora Aracelis Villanueva. Además, el que busca declarar el Maví Ceibano como Patrimonio Cultural de la República Dominicana, iniciativa del senador Santiago José Zorrilla. De igual modo, el que declara a Dajabón como provincia ecoturística, procedente de la Cámara de Diputados. También en esta ocasión se aprobaron varias resoluciones y ratificaciones diplomáticas presentadas por diversos senadores en cumplimiento a su rol legislativo. Finalmente se dejó conformada una comisión especial designada para el estudio de la ley que modifica la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, de los senadores Ramón Rogelio Genao y Ginette Burnigal de Jiménez. En un tercer día de sesión se dio lectura a las modificaciones de varios artículos del proyecto de ley del Código Penal, el cual quedó pendiente de aprobación y otras revisiones para conocerse en una próxima sesión. Mientras que las comisiones continúan con bastante intensidad las jornadas de reuniones en el estudio y conocimiento a iniciativas pendientes de aprobación. Vamos a verlo. Mientras que en las jornadas de trabajo de las diferentes comisiones se da continuidad al estudio de importantes iniciativas como es la Comisión Bicameral que estudia las modificaciones a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Así también se reunieron las comisiones de Educación, Salud Pública, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Industria, Comercio y Zonas Francas, Interior y Policía y Seguridad Ciudadana, Cultura y Hacienda, entre otras.
Interesados en conocer de nuestras actividades diarias, varias instituciones comunitarias y educativas se hicieron parte de nuestro programa de visitas guiadas. Adelante. De manera muy exitosa se desarrolló nuestro programa de visitas guiadas con la participación de 35 estudiantes procedentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, invitados por la senadora Aracelis Villanueva. Además, 13 jóvenes y adultos del programa Veranito 2025 del Ministerio de la Presidencia, así como 49 integrantes del programa Pantalla Social Proyectando hacia el Futuro de la provincia de Santo Domingo. También recibimos 20 estudiantes de la carrera de Derecho de Ideas Políticas del Instituto OMG del Distrito Nacional. De igual manera, 14 ciudadanos del Tribunal Superior Electoral, participantes del programa Enséñame a Trabajar del Distrito Nacional. Finalmente, recibimos la visita de 60 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Sur, UTESUR, de la provincia de Azua. En estas visitas guiadas, nuestros participantes fueron parte de un recorrido que los llevó por diferentes espacios donde se realizan las actividades más importantes de esta Cámara Alta. Además, recibieron un breve instructivo relativo a nuestras funciones y atribuciones, así como una charla con importantes datos de nuestros símbolos patrios y los ideales de nuestro Juan Pablo Duarte, interpretado por el actor Luis de los Santos. Vamos a una pausa comercial, regresamos en breve, no le cambies. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. En un acto encabezado por el presidente y el vicepresidente del Senado, se expuso el documental titulado El triunfo de la democracia. Vamos a verlo. Con la presencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se exhibió el documental El triunfo de la democracia, un largometraje del cineasta dominicano René Fortunato, que muestra las luchas del pueblo dominicano por el establecimiento de una democracia verdadera durante el periodo 1974 al 1978. En su intervención, el también senador por la provincia Sánchez Ramírez valoró este tipo de trabajos audiovisuales en el que se relata la lucha por nuestras libertades, poniendo como ejemplo al doctor José Francisco Peña Gómez, a quien definió como un actor principal en las conquistas democráticas que hoy exhibimos. Para nosotros es un verdadero honor recibir este documental hoy en el Senado de la República. Decía un filósofo que aquel que no recuerda su pasado está dispuesto, está condenado a repetirlo. Y de ahí nace la frase de que toda sociedad, todo pueblo que no reconoce su historia está condenada a repetirla. Por lo que el significado que tiene este documental, yo entiendo que viene a reflejar la memoria a los que tuvimos la oportunidad de vivir aquellos momentos, pero de igual modo viene a reflejarle y a enseñarle a los que no la vivieron y no saben los momentos difíciles por los que atravesó la República Dominicana. Si nosotros nos trasladamos a la década del 60, 70, esa fue una década que estuvo predominada por, todo el mundo sabe, el principal hecho, de ahí golpe de Estado, triunvirato, intervención, pero siempre tuvimos
a grandes líderes de los diferentes partidos políticos que estuvieron dispuestos a luchar por la democracia en la República Dominicana. Hoy debemos celebrar con orgullo que somos un país que tiene una democracia más robusta de todo el área, y es precisamente al sacrificio de todos esos hombres y mujeres que lo dieron todo. Cuando nos referimos al doctor José Francisco Peña Gómez, quien fue una persona que recibió todos los embates, fue una persona que recibió todos los ataques, pero siempre tuvo una visión clara y una capacidad de resiliencia. Todo lo soportó, todo lo resistió, e inclusive fue tan grande ese ser humano que lo último que hizo fue precisamente perdonar a todo el que le ofendió. Peña Gómez, que me perdonen los demás, para mí es el padre de la democracia en la República Dominicana. Un luchador incansable, un hombre que se entregó por entero, donde nunca se alejó de sus orígenes y siempre decía en que aspiraba a una política más justa, donde la ama de casa, el barrendero, el chirimbero pudiera tener la oportunidad de la inclusión en la política. Un hombre que, si nos dedicamos a hablar de José Francisco Peña Gómez, podemos decir que todo el tiempo sería corto por sus aportes, sin importar todos los embates, todo lo que se hizo en su contra, y él tuvo la capacidad de resiliencia, y hasta el último día estuvo luchando y predicando precisamente en que soñaba con una República Dominicana total y absolutamente democrática. En este documental que vamos a ver hoy nos alimenta, pero debemos recordar que esa lucha de José Francisco Peña Gómez y de quienes les acompañaron y de otros líderes, porque también debemos mencionar al presidente Antonio Guzmán Fernández, y tenemos que mencionar al doctor Joaquín Balaguer en una segunda etapa, cuando se dio a entender con el cambio de gobierno del año 1978 de la importancia de la democracia, de lo que significa la democracia para todo pueblo. Recuerden ustedes que 8 años después de la entrada del PRD al gobierno en el año 1978, en el año 86, retorna el doctor Balaguer al poder, y retorna de una forma totalmente distinta a lo que había sido su gestión de gobierno, porque entendió que los valores democráticos de un pueblo deben estar por encima de todo. Eso es algo que en gran medida se lo debemos agradecer al doctor José Francisco Peña Gómez. El doctor José Francisco Peña Gómez, para no abundar demasiado porque el documental queremos disfrutarlo desde el principio hasta el final, pero fue un hombre que desde el inicio dijo: soy un hombre de vanguardia, la retaguardia nunca será mi lugar. Muchas gracias. En tanto que el senador Pedro Catrén, vicepresidente de esta Cámara Alta y coordinador de esta actividad, elogió este filme realizado por el documentalista René Fortunato, que nos conduce de manera magistral por los senderos de nuestra historia. La presentación del documental se llevó a cabo en el auditorio Eduardo Estrella de este órgano legislativo.
con la presentación del largometraje Triunfo de la Democracia del cineasta dominicano René Fortunato, el Senado de la República abre sus puertas no solo al reconocimiento de los protagonistas fundamentales de nuestra historia y a la labor creadora de nuestros intelectuales y artistas, sino también nos convertimos en un espacio de recuperación de la memoria histórica de nuestra democracia. Este documental tiene un doble significado. Por un lado, el complemento y cierre de una serie fílmica histórica política del siglo XX producida por René Fortunato a lo largo de su vida, y por otro, la escenificación del momento estelar de nuestra historia, los hechos políticos de la década del 70 que desbordaron y desembocaron en las complejas elecciones de 1978, ganada por un amplio abanico de fuerzas encabezadas por el Partido Revolucionario Dominicano y su líder José Francisco Peña Gómez, marcando así el comienzo de la era democrática tanto en la República Dominicana como en la región de Latinoamérica y el Caribe. Ya antes, René Fortunato había producido la más relevante obra cinematográfica del género documental dominicano sobre los tres personajes que dominaron la política del siglo XX: Rafael Leonidas Trujillo, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Con el triunfo de la democracia que hoy exhibimos con regocijo, se completa esta serie destacando la trascendencia política de José Francisco Peña Gómez, el líder de masa más importante de la historia dominicana y uno de los más destacados de la región. Los documentales de René Fortunato se distinguen por la rigurosa recolección y curación de los materiales visuales y sonoros que sirven de fuente, la detallada recreación de la estética del contexto, la acertada musicalización y el osado tratamiento de los personajes que le han valido la distinción y el reconocimiento en importantes foros internacionales. Entre las obras más valoradas de nuestro director figuran documentales como Trujillo, El poder del jefe, de 1991, Tres entregas, Balaguer, La herencia del tirano, 1998, Balaguer, La violencia del poder, 2003, y Bosch, presidente en la frontera imperial, 2009. Con esta serie de largometrajes que se completa con el triunfo de la democracia de 2025, René Fortunato ha salvado el patrimonio fílmico de la sociedad dominicana que se encontraba disperso en archivos privados y en espacios inadecuados de instituciones públicas, bajo el riesgo de dañarse y perderse para siempre. Gracias a la monumental obra documental de René Fortunato, las nuevas generaciones cuentan hoy con una fuente inestimable de valor para conocer los hechos tal y como sucedieron, así como para desentrañar los roles de los personajes creadores de nuestra historia política, de modo que se puedan estudiar desde diferentes perspectivas las grandes luchas del pueblo dominicano por la libertad y la democracia. Aprovecho para agradecer al periodista y comunicador Rafael Sosa por facilitarnos la exhibición de este valioso documental en el Senado de la República, a la vez que invitamos a todos los presentes, por este viaje por los senderos de nuestra memoria histórica y política, sobre lo que hubo en juego en el comienzo de la democracia dominicana moderna, teniendo en cuenta, como dice el intelectual mexicano, Premio Nobel Octavio Paz, la memoria es un presente que nunca se acaba de pensar. Muchas gracias. Mientras que de su lado el periodista José Rafael Sosa, en representación de René Fortunato, agradeció a la Cámara Alta por la magnífica oportunidad de permitir que sus colaboradores se reencuentren con un episodio importante de la historia dominicana.
En esta actividad estuvieron presentes Peñaguaba, hijo del extinto líder político José Francisco Peña Gómez, así como una nutrida presencia de senadores, funcionarios y colaboradores del Senado de la República, entre otras personalidades. Con esas importantes informaciones terminamos el programa del día de hoy. Nuestro equipo de producción continúa trabajando para llevarles a todos ustedes todos los fines de semana lo que pasa aquí en el Senado de la República para que usted también forme parte de nosotros. Yo soy Angie Lizardo y será hasta la próxima.